Un poco más de 20 años desde la crisis de 2001, 40 años de democracia en la Argentina, otra crisis económica es la que estamos atravesando y una crisis educativa permanente, estructural. De esa se habla menos, pero hoy vamos a tratar ese tema de la mano de un economista especialista en economía de la educación y en financiamiento educativo, Alejandro Morduchowicz. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy en la repregunta. Muchísimas gracias a vos, Luciano. Bueno, Alejandro es economista por la Universidad de Buenos Aires, fue un economista líder dentro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre focalizado en las cuestiones educativas, ¿no? Sí. Es una figura de referencia para analizar sobre todo esa mirada de la política pública educativa y cómo se cruza con la plata. Hoy que no hay plata es fundamental. Alejandro, me despierta curiosidad esta diferencia. La vida política y económica en la Argentina, después de todos estos años de crisis, ha llegado a algunas conclusiones. La opinión pública ha llegado a algunas conclusiones en economía. Hay un diagnóstico claro. Si se gasta más de lo que ingresa, se produce un déficit. Si no hay un mercado de capitales local o una relación razonable con un mercado de capitales global, hay que ir a los organismos internacionales. Y si no, emisión. Y la emisión produce inflación, crisis, bola de nieve. Ese diagnóstico lo comparte la ciudadanía sin formación económica y gran parte de la política, y parece que hay un consenso que esa es la explicación racional del problema argentino. El cómo está claro, después veremos el qué está claro, después veremos el cómo. Ahora, si uno le pregunta a los especialistas en educación cuál es el diagnóstico del problema educativo argentino, es muy difícil encontrar esa cadena causal que la crisis económica finalmente ha logrado construir como consenso. ¿Cuál sería? ¿Tenés la posibilidad de construir un diagnóstico del problema educativo argentino? Es- es- a veces pienso que habría que hacer una suerte de libro blanco de la educación argentina. Miro, leo, estudio, Ajá. hablo con colegas y no encuentro consensos respecto de la magnitud del problema y de la explicación del problema y sobre todo las causas del problema. Y ahí encuentro muchas veces que por eso las acciones de política educativa en Argentina se dedican más a atacar o a lidiar con los efectos que con las causas, ¿no? Como que vamos trabajando sobre el emergente, sobre lo que hay y no respecto de lo que pasa. Yo no sé si Un hay. poco para ponerlo en otra vez en esa comparación economía versus educación, es poner precios cuidados cuando el origen de la inflación es otra cosa. En una época decía que nosotros tenemos una suerte de cepo educativo con los indicadores educativos. Es como si le pusiéramos una tapa a la olla de presión y en algún momento supongo que va a saltar, ¿no? Y respecto al financiamiento, la pregunta que ha rondado desde 1800, bueno, desde antes de 1871, pero cuando empiezan a buscarse soluciones o instrumentos al problema del financiamiento y la economía de la educación en Argentina, es concretamente en 1871 y ahí es como una suerte del huevo de la serpiente para algunos Ajá. respecto del federalismo educativo en Argentina. Ajá. Es decir, que hay un diagnóstico que parte del federalismo educativo como uno de los problemas que genera impacto en la calidad de los aprendizajes, por ejemplo. Bueno, en realidad hay un problema del gobierno de la educación argentina que creo que no se resuelve porque no se resuelve, es decir, porque va cambiando la historia y hay distintos contextos y hay distintas situaciones. En su momento, cuando Sarmiento tiene la preocupación de las provincias no están invirtiendo en educación, él aparece con Avellaneda con la ley de subvenciones escolares. Después va a venir la ley Laínez, van a venir muchísimas discusiones, pero respecto a cómo hacer frente al mandato de la Constitución, de cómo avanzar para aumentar la escolarización, la Argentina va trabajando. Los grandes hitos y hiatos de la educación argentina tienen que ver con el financiamiento, siempre estuvo ahí dando vueltas ese financiamiento, la ley de subvenciones, la ley Laínez, los propios procesos de transferencia de las escuelas que tenían que ver con el financiamiento y no con un tema de la descentralización como se venía discutiendo. Quiero volver a ese tema porque me parece que es un tema que dominás y que lo pones en la perspectiva del problema educativo argentino. Ahora, dijiste cuál es la magnitud del problema. Conocemos hace muy poquito los resultados de las pruebas PISA y uno lo que ve es que más allá de pequeños subas de puntos o caídas de puntos entre 2018 y 2022, si uno recorre los 20 años de pruebas PISA de 2000 hasta ahora, la Argentina, comparado con países vecinos, no estoy diciendo con países hiperdesarrollados, ha quedado rezagada en un estancamiento en niveles bajos. ¿Coincidís que eso es un indicador que da cuenta del problema de la educación argentina? ¿Es un espejo
descriptivo y preciso del problema que tiene? Sí, como cualquier indicador y sobre todo indicador social, son reflejos parciales de una realidad compleja, ¿no? Es decir, como que uno tiene que... Por eso se construyen sistemas de indicadores que te permiten aproximarte a ese problema que hay. Es un emergente claro, es un indicador, es como un análisis de sangre. Es decir, solo una linita no te va a decir sobre tu estado de salud. En conjunto se va configurando un problema. A pesar de que en el campo educativo, y sobre todo en el campo educativo argentino, hay bastante rechazo a mirar determinados indicadores, que se critica, etcétera, etcétera. Ahora, analizando políticas, y para los que hacen políticas, esos indicadores son ineludibles, porque marcan la magnitud del problema. Si no, no podés tener referentes de cuál es la brecha respecto de la situación actual y a la que deberías llegar, ¿no? Argentina está en las pruebas PISA desde el origen de las pruebas PISA en el año 2000. Además tuvo operativos nacionales de evaluación desde la década del 90, después se transformaron las pruebas a aprender, se siguieron sosteniendo. Ahora hubo un fuerte cuestionamiento al gobierno kirchnerista, sobre todo en la gestión de Cristina Kirchner, por los cambios en las series históricas, en el modo en que se procesaban esos datos, se lo llamó el indequilibrio educativo, y ahora el gobierno, en el último informe, muy escueto, en el que dio publicidad a los resultados de PISA, hablaba de estabilidad de los aprendizajes cuando era claramente un estancamiento en niveles bajos. Es un problema que, teniendo los indicadores y calidad estadística, en algunos casos la Argentina, los ministerios de Educación Nacional de las últimas gestiones, sobre todo kirchneristas, ya hayan decidido no leerlos de manera apropiada. Recordemos las pruebas PISA 2015, que quedó Argentina por problemas en las muestras, fuera del ranking. Sí, creo que el problema no es tener el problema, sino el problema en política pública es no tener respuestas o no tener acciones de política que den respuesta o que den solución o que encaminen hacia donde se tiene... Pero mirar por otro lado y leer equivocadamente o tendenciosamente un indicador es un problema también. Supongo que sí, pero lo que pasa es que ahí son las distintas interpretaciones, entonces cada uno quizás va a aproximar, hay una cuestión de semántica también y de que unos podemos decir estabilidad, otros podemos decir estancamiento, y efectivamente son distintas lecturas. ¿Cuál es tu lectura, Alejandro? Yo creería que hay un estancamiento, efectivamente, pero mi problema es el tipo de acciones que se toman para poder afrontar a eso. Entonces sí me pregunto cuando distintos gobiernos, distintas gestiones asumen y proponen determinadas acciones de política, lo primero que me tengo que preguntar y que le digo a mis estudiantes que deben preguntarse es ¿a qué problema estoy apuntando? ¿No? Porque muchas veces dicen es una solución es una solución equivocada a un problema dado, y yo a veces pienso que son soluciones dadas a problemas equivocados, ¿no? Como que el diagnóstico verdaderamente no está apuntando a la causa, al problema que está generando esos resultados, y aparte de esta historia que en educación se tiende más a mirar procesos que a mirar resultados, ¿no? Sí, es entendible, ¿no? Es acumulativo ese proceso, el del aprendizaje. Sí, claro. Pero incluso voy un poquito más, que es en el propio gobierno. Por ejemplo, en los consensos, en el Consejo Federal de Educación, los consensos siempre son sobre procesos, no resultados. Ni siquiera se aprovecha la riqueza que deberíamos tener en un sistema federal con posibilidades de respuesta frente a un determinado problema, Claro, ¿no? porque si un proceso está mostrando indicadores, los resultados problemáticos, algo está fallando. Sí, y yo me pregunto, digo, compramos computadoras, estamos todos contentos, se compran dispositivos digitales, y la primera pregunta es ¿qué estoy resolviendo y cuánto estoy resolviendo de ese problema? Porque efectivamente en grandes números uno puede decir de golpe 500.000 dispositivos digitales, y estoy diciendo eso no me alcanza ni para el 5% de la población. Entonces, ¿cuánto es de esa brecha que tengo el problema? ¿Cuánto estoy efectivamente resolviendo? Claro. Hay algo que el actual presidente, ya asumido, Javier Milei, logró simplificar. Encontró en el problema, para el déficit dijo motosierra, para la educación dijo vouchers educativos, ¿no? Más allá de que es muy discutible esa solución para la Argentina, más allá de que detrás de ese problema, en esa solución no se nota el problema al que está abordando, hay un problema en el discurso educativo, que es que no logra detectar, no logra transmitirle a la población prioridades. Entonces, el voucher educativo generó la ilusión de una prioridad y de una solución para un problema prioritario, que es la brecha entre los que aprenden un poquito mejor y los que no aprenden, están aprendiendo muy poco, que son la mayoría de los estudiantes en Argentina. La ilusión era que si te pasas al sistema privado, si tenés libertad, vas a solucionarlo. Ni siquiera, en este momento no quiero entrar en esa discusión, sino dejar la cancha, que los educadores y los especialistas en educación no logren encontrar
una línea de prioridades, una jerarquía de prioridades, deja abierto el problema para que la política no pueda resolverlo también. Y no, porque más allá del voucher y todas las cosas que podemos Sí. decir en términos de eficiencia, equidad, cohesión social y, Sí, y sí, libertad, sí. etcétera, el problema es que al ser una propuesta de mercado es donde es el reconocimiento que el Estado no ha podido intervenir, no ha podido actuar o no ha podido solucionar. A veces pienso, las propuestas de mercado educativo tienen la fortaleza de proponer una libertad determinada, Claro. y esa fortaleza también está en que es posible alcanzarla por más que sea una ficción y solo sea una libertad formal. Las propuestas estatalistas, para ponerlo en otro Sí. extremo y llamarlas de alguna manera, tienen la fortaleza de proponer un igualitarismo y su debilidad es que no lo pueden alcanzar porque es imposible alcanzarlo. No pueden alcanzar, en el caso argentino, ni un igualitarismo ni calidad en quienes acceden a la educación y pueden sostenerla, ¿no? Porque las acciones de política educativa me parece son insuficientes o están, en realidad es tomar determinadas acciones y esperar a que las provincias o las escuelas a donde están apuntando reaccionen frente a esas acciones. Yo llamo a eso el Estado pavloviano de educación, que espera, brindo estímulos, o el Estado Claro. brinda estímulos a la espera de que la educación, sean las escuelas, sean los docentes, sean los sistemas educativos en general, reaccionen frente a eso. Y se cree que eso es un estado activo cuando en realidad es solo la punta del iceberg de ese estado. Porque si no miramos lo que está sucediendo en la escuela, si no se trabaja con las escuelas, después las escuelas traducen como pueden porque tienen 10 millones de problemas, además de los que se Claro. generan con las acciones educativas. Me pareció muy interesante ese descubrir qué hay detrás de la propuesta del voucher. Como el Estado fracasa, te doy al mercado para que te solucione el problema o tengas la ilusión de poder solucionar el problema. Ahora, toda la estadística muestra que la brecha entre la escuela privada, los aprendizajes en la escuela privada y los aprendizajes en la escuela pública no es tan alta en la Argentina. Es decir, las dos ramas de la educación privada y pública tienen problemas en la Argentina. Porque el deterioro es generalizado, Claro. no es solo, y por eso también hay una ilusión de aquellos que mandan a sus hijos a una escuela o inscriben a sus hijos en una escuela privada, que eso están salvados. En realidad, el mercado de trabajo, el sistema productivo va y busca muchos de sus recursos en ese subcircuito, porque la propia escuela estatal no ha logrado diferenciar como antes quizás lo hacía en la propia cobertura, y quienes accedían ya tenían un certificado que Claro. le permitía diferenciarse de quienes no accedían. A medida que vos vas democratizando y universalizando la educación, ya no hay forma que esos certificados discriminen, y el sector privado es el que ha permitido esa diferenciación Claro. en Argentina. Eso Claro. no es urbi et orbi, ¿no? También el sector privado garantiza una continuidad escolar a lo largo del año, con muchos menos paros y menos interrupciones. Eso también es ese vínculo entre el mercado de trabajo, que necesita padres presentes en los puestos de trabajo, y los chicos en algún lugar en las escuelas. Sí, y hay que analizar todas las A cosas ver. que pasan con los modelos de organización escolar, con la propia carrera docente, con toda una serie de cosas que suceden en los distintos Claro. ámbitos, que en educación muchas veces se prefiere no mirar, o mirar es decir, mirar para adentro y Sí, no, sí. no dejar que salgan los problemas hacia afuera o que no se conozcan, ¿no? Entonces, sí tenés claras diferenciaciones en ambos circuitos privados, que no tienen que ver con pobreza y riqueza, porque tenés de todo, y el sector privado es bien Sí, sí, heterogéneo en las Argentina. escuelas parroquiales Hay subvencionadas, de todo. de sectores muy Hay de humildes, todo. claro. Pero ni siquiera es que tenés, bueno, estas son escuelas más grandes, son escuelas más pequeñas. Hay una gran Claro. diferencia y no se las puede englobar Bien. a todos los mismos. Hay una idea de los padres, es decir, que lo mejor que le estoy dando a mis hijos es esto, y entonces busco esas escuelas ahí, pero el Estado como tal, o los estados, digamos, no solo el nacional, sino los provinciales, deciden actuar como si estuvieran haciendo algo, y estamos todos como conformes de que entregué libros, entregué computadoras, hice tal acciones. Yo el año pasado había hecho un análisis de los programas educativos en los últimos 30 años, desde que había empezado a trabajar en educación, y yo contaba más de 90 programas distintos nacionales solamente, unificando los nombres. Es decir, si uno se llamaba programa de infraestructura escolar y otro de obra pública, digamos, como los tomaba. Y esto da cuenta también de los manotazos de Aguado, que de alguna estoy siendo muy extremo, pero es que no le encuentran la vuelta a qué hacer frente a los problemas de educación. Entonces se van generando programas en la idea de que en algún momento algo va a suceder. Y eso que estamos esperando que suceda, no sucede. Dentro del informe de la OECD, con las pruebas PISA, en las últimas,
la recomendación es que, por lo menos la correlación que encuentran es que aquellos países que invierten más, tienen mayor presupuesto educativo, tienen mejores resultados. ¿Eso se confirma en la Argentina? Sí y no, no es tan lineal y es interesante todo esto porque es un viejo debate que ya viene desde la década del 60, en qué medida la inversión educativa, incluso hubo autores respetables de la economía de educación que han venido durante décadas insistiendo que la mayor inversión no generaba más resultados. Para mí solo no, para muchos autores, hay un umbral que debajo del cual no es posible alcanzar determinados resultados y el ejemplo que he dado siempre es, el agua apaga el fuego, pero con un balde de agua no voy a llegar muy lejos con un incendio, ¿no? Como que quizás no es suficiente. En Argentina, ese tipo de análisis no lo tenemos. ¿Cuánto es el mínimo necesario de inversión para poder lograr resultados? No existe. Estamos en la presunción de se necesitan más recursos. Lo mismo pasa con el salario docente, es decir, el salario debería cubrir el mínimo, la reproducción de la fuerza de trabajo en mi lenguaje, pero esos estudios no existen y en realidad lo que uno necesita de esa inversión es cómo atraer y retener a los mejores docentes, cómo tener condiciones materiales de aprendizaje apropiadas, dignas, generar etcétera, prestigio etcétera. en la profesión, claro. Entonces, me está faltando eso y esos análisis no hay. Muchas veces, en general, lo más fácil es hacer esas correlaciones simples entre inversión y aprendizaje si de golpe te da que no sucede nada. Lo que pasa es que el financiamiento es una condición necesaria. Para mí es el cimiento del edificio. Eso no quiere decir, después, lo que haga con ese edificio depende mucho de los hacedores de política. Claro, la eficiencia del gasto también es un tema, ¿no? ¿En qué se gasta? ¿Cómo se gasta? Sí, y es interesante porque eficiencia es una mala palabra, es una mala palabra en educación, y en realidad la eficiencia es un medio para alcanzar determinados fines, no es el fin. Ahora, cuando dicen, bueno, no, eficiencia es economicista, eficiencia es algo dicotómico, o sea, es eficiente o ineficiente. Entonces, si yo digo no me interesa la eficiencia, es como que me pongo del lado de la ineficiencia. No, aparte cuando hay recursos finitos, que son muy finitos en la Argentina. Porque sos pobre es un mandato ser eficiente. Claro. Entonces, no es que es algo que está ahí. Ahora, en Argentina, no somos es un país federal, el sistema federal en educación, y en general, pero en educación, me debería permitir captar lo mejor de un sistema centralizado y un sistema descentralizado. Claro. El sistema centralizado me permite o tiene las propiedades tales que me permite ser equitativo y el sistema descentralizado me permite ser eficiente. Mi presunción, mi hipótesis es que en nuestro federalismo educativo no estamos siendo ni eficientes ni equitativos. Muy interesante. Ni el Estado Nacional ni las provincias están cumpliendo con sus funciones. No. Porque es decir, las provincias no tienen recursos, sostengo que en general, en los últimos, marco no la democracia, sino desde la definitiva transferencia de las escuelas secundarias como un hito importante, 91, en 91 a 94, cuando se termina con Provincia de Buenos Aires. Entonces, se espera, es decir, el discurso explícito es que las provincias, pueden brindar con mayor eficiencia, estar cercanía a los votantes, eso es lo que dice la teoría. Finalmente, las provincias replican replican el viejo modelo central, tenés una situación policéntrica, se generan 24 centros distintos. Es como si fueran muchos estados nacionales, en realidad, ineficientes. No lo puedo saber, es una presunción como para poder empezar a estudiar. Sí, los aprendizajes demuestran que los chicos no están aprendiendo. Uno diría que esa... Es una medida, hay distintos indicadores de eficiencia. Ese indicador no se cumple. Yo lo que debería mirar es, por lo menos, si en un indicador solo no me alcanza, porque te van a decir, bueno, este es el tipo de resultado que están mirando, hay otras cosas que hay que ver, te van a venir las corrientes de los últimos 20 años, te van a decir... la cosa de la inclusión, la contención, etcétera. Bueno, yo sostengo que eso es resolver problemas de otros sectores, con lo cual no resuelvo los problemas de otros sectores y me genero problemas adentro del sistema educativo. ¿Cómo se resuelve o cómo no se resuelve eso? Es otra historia. Pero sí que tengo un diagnóstico que en la mochila educativa se han ido cargando un montón de cosas que no ha ido pudiendo resolver ni la política económica ni la política social, ¿no? Alejandro, en esta coyuntura, el discurso económico y el problema económico se está dominando la agenda, casi no hay ningún otro tema que no se plantee desde la Presidencia de la Nación, también el tema de la calle y el orden en la calle, pero el tema educativo no está presente. El riesgo es que el tema educativo quede subsumido bajo el ajuste económico, y pienso en los 90, cuando la mirada también era que el Estado Nacional era ineficiente, lo público ineficiente. Entonces es mejor transferir ese control para que los estados provinciales tuvieran más cercanía a las escuelas, etcétera.
pero que detrás de esa decisión había una decisión económica de soltar un poco de carga del financiamiento del Estado Nacional, si transferir ese gasto a las provincias, el gasto educativo. Puede empezar a pesar que termina generando un impacto de desgobierno, en el caso de la educación, con pobres resultados. ¿Puede agravarse el problema con una mirada economicista de la situación de la educación? Ahora, siempre las referencias a los 90 son interesantes porque el otro día, bueno, estoy muy activo en las redes sociales y pensaba decir, ya que miramos tanto los 90, miremos en los 90 que post-transferencia de las escuelas empieza a aumentar los recursos que se asignan, los recursos nacionales para educación, de modo tal que el Ministerio de Educación Nacional termina la década, en el 99, con una mayor inversión educativa que la que tenía antes de la transferencia de las escuelas. Fíjate, interesante. Y encima, en ese contexto del neoliberalismo, etcétera, vos ves ahí, no voy a decir algo contrahegemónico, porque es una palabra muy grande para lo que estaba pasando en el Ministerio de Educación. Más rico, en educación. Un fenómeno mucho más rico del que uno espera. Exactamente, y eso es lo interesante porque dice, esto no me lo esperaba, y como analista uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Que no es solo por universidades, sino de acciones de política educativa. Después los 90 van a terminar con la Carpa Blanca, con el FONID, y va a ser otra historia. Pero decía, bueno, tanto que... Ahora, no es que se rinde pleitesía, pero se rememora los 90, sería interesante ver cómo ha evolucionado esa inversión educativa en los 90. El desafío... Entonces, la conclusión es que aumentó desde el Estado Nacional. Sí, el Estado Nacional que aumenta, no se sacó y hay una algunas provincias, sí. En total, nunca se va a cumplir el mandato. La ley federal, que era la que gobernaba, en teoría, el sistema educativo en ese momento, proponía alcanzar un 6% del Producto Bruto, y eso no se va a cumplir. Es decir, había dos cosas, o duplicar la inversión que había respecto al 92, pero sí la provincia de Buenos Aires, Córdoba creo que también, y el Estado Nacional aumentan su inversión educativa, y eso es interesante para ver qué es lo que está pasando frente a las percepciones que tenemos respecto de ahora. Ahora, la coyuntura actual, no quiero, fíjate, me gusta más mirarlo desde un punto de vista estructural, nos encuentra en una situación de crisis, de déficit, etcétera, etcétera, y la pregunta es, ¿en qué medida el ex Ministerio de Educación Nacional, yo sigo llamando Ministerio de Educación Nacional, pero el ex Ministerio o la actual Secretaría de Educación... Que es parte del Ministerio de Capital Humano. Exactamente, va a poder lidiar o va a poder influir, incidir, no quiero decir dirigir, pero bueno, sí, impactar en la política educativa de las provincias sin recursos o con recursos congelados. Esa es la pregunta del millón que me vengo haciendo siempre, que es, ¿el Ministerio Nacional puede hacer política o puede generar políticas educativas? ¿Qué herramientas tiene el Ministerio de Educación Nacional para llegar a las provincias y a las escuelas? Y ahí es un problema y es un gran desafío que creo que tiene esta gestión. Si va a ser consecuente con el nombre del Ministerio de Capital Humano, más allá que a muchos no les guste por la historia que tiene el capital humano en educación, la idea de capital humano supone determinada intervención del Estado que no sé si va a tono con la línea general del gobierno. Ahí hay como una cierta inconsistencia o contradicción entre llamar capital humano y la posibilidad de congelar o no incrementar los recursos. ¿Puedes profundizar en ese concepto de capital humano y la historia que tiene por detrás? Sí, eso viene desde fines de los 50, principios de los 60, que un grupo de economistas encuentra que la educación es importante para ese crecimiento. Después va a correr muchísima agua bajo el puente. Para el crecimiento económico. Para el crecimiento económico y para el desarrollo. Entonces, pero sobre todo para el crecimiento, entonces y encuentran que los recursos que invierten las sociedades occidentales en educación son muy altos, entonces que no es algo que no tenga interés para los economistas. Y encuentran una correlación entre esa educación, o que una parte del crecimiento se puede explicar por lo que se invierte en educación. Entonces la historia a partir de ahí es, hay que invertir más, y después va a venir, hay que invertir mejor. Y bueno, en los mismos estudios de los 60 van a surgir eso del 6%, que Argentina toma como algo simbólico muy, muy fuerte. Que nunca llega. Nunca llega, o va a llegar alguna que otra vez, pero lo tiene ahí como algo que es muy común, no es muy común en América Latina eso, ese 6% es muy, muy nuestro, de apropiarnos de ese 6%, pero empieza a hacer eso. Después va a haber toda una contracorriente a partir de los 70, a ver que la educación no cumple, porque se genera una suerte de educacionismo, ¿no? Como que la educación puede resolver un montón de problemas. Es una variable clave de la función productiva y del crecimiento de un país. Y cuando en los 70 venga toda la recesión y la crisis del petróleo y se vea que, y otras contracorrientes a la de capital humano, que no se
están generando o no se están verificando las promesas de los sistemas educativos, empieza, y aparte a tono de la época, de los 70 y sobre todo en los 80, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, bueno, y la contracorriente hay que invertir menos o esto no impacta verdaderamente en la educación. Después va a volver otra vez, como decías recién, que hay que invertir más. Nosotros tenemos esas oleadas. Argentina ha venido desde los últimos 50, 60 años aumentando los recursos en educación con sus momentos de crisis. Si uno mira de inicios de la década del 80, cuando empezamos con la democracia, la Argentina estaba invirtiendo menos del 2% del Producto Bruto en educación. ¿Cuánto invertía Chile en ese momento? Yo no sé si invertiría mucho más, pero Chile en ese momento se da esa descentralización. Claro. Y ahí es una cuestión el política, tema de los vouchers, sí, ¿no? Claro. Que también hay bastante mito respecto del sistema, porque finalmente las escuelas municipales, esas se comportan como nuestras provincias, son las que terminan sosteniendo. Si uno mira en el largo plazo el sistema chileno, lo que ha logrado es generar un subsistema de educación privada muy extendido, quizás el más extendido que tenemos, aparte de Haití, en América Latina. Entonces hay bastante de mito. Lo que pasa es que lo que interesa de Chile... Y hay sistemas de balanceo de las brechas. Exactamente. También, sí. Y cuando contrasto o comparo con Argentina, y eso no siempre es bienvenido, pero uno como analista lo tiene que hacer, obviamente, yo digo, Chile ha hecho una mala política quizás hace 40 años y ha venido corrigiéndola a lo largo de 40 años o reformando la reforma durante 40 años. En Argentina hicimos algo muy bueno hace 40 años, que es iniciar un proceso de democratización de la educación, y creo que hemos venido yendo de atrás para adelante con las políticas y las acciones de política educativa. O sea, en los 80, 2% se invertía en educación del PBI y ahora no llegamos al 6 todavía. No, ahora estamos en el 5 y pico, más ese 1% de las familias que invierten en educación. La educación privada. Sí, y hay una gran brecha entre lo que invierten las familias por deciles de ingreso y en función de la educación de los padres y madres de familia respecto de aquellos que tienen menos educación. Las brechas son impresionantes. Muy interesante eso, y nos lleva al tema de cuánto importa la educación en la Argentina, si la sociedad efectivamente reclama una educación de calidad para todos, si el mercado de trabajo, el mercado y el sistema productivo necesita efectivamente, más allá de reconocer el derecho a la educación. Sí, para empezar, la Argentina ha tenido a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, ha valorado la educación porque la demanda social por educación ha venido incrementando. Esa demanda, ¿cómo se manifiesta? Es decir, que la sociedad demanda por educación, que la tasa de ingreso a primer grado es altísima, es arriba del 98%. Es decir, sí, es universal. Es universal y total, ya no es solo arriba de un 95%, sino, y eso muestra cierta preocupación, muestra preocupación, interés y compromiso, totalmente. Después vienen los indicadores de aprendizaje y esa dicotomía que ven muchos los sociólogos de cuando se hacen las encuestas, que es muy típico y viene desde hace décadas, la diferencia entre lo que tenemos, la percepción nuestra como padres y lo que arrojan los indicadores. Pero ahí que también, lo viene señalando Jaime Echeverry, ¿no? Todos, desde la tragedia. Sí, y en realidad ahí es que nosotros como padres no vamos a reconocer, es decir, yo no voy a reconocer que la escuela a la que envío a mis hijos, sino voy a aceptar que esa no es buena escuela. Es decir, por eso necesariamente se debería dar esa dicotomía y decir, bueno, yo por lo menos mando a esta escuela. Y ahí es donde debería aparecer el Estado, y el Estado no garantizando que esa escuela efectivamente genere los resultados y disminuya las brechas. Y ahí es donde están las promesas incumplidas en la educación argentina. Pero no hay algo de la declamación políticamente correcta de que la educación es lo más importante de todos, no coincide con un sistema social y un sistema de trabajo que no necesariamente premia el mérito, que genera empleo público sin ningún tipo de prueba para el acceso, que tiene un sistema productivo muy basado en privilegios corporativos, pero poco basado en la excelencia de la fuerza de trabajo. Mi hipótesis es que el sistema educativo se fue adaptando a ese sistema productivo y no ha ido generando los recursos tal como se necesitaban, y ese sistema productivo tampoco demanda del sistema educativo. Es decir, individualmente los empresarios te van a decir, me falta necesito esta calificación. ¿Cuántos son los que necesito? Es decir, vos hoy tenés 45, 50% de niños pobres, y yo siempre tengo dos preguntas. ¿Qué pasaría, por un lado, si de golpe nos convirtiésemos en un sistema, Singapur, Japón, cualquier sistema que le va perfecto? Ahí se generaría un problema que tendríamos toda una camada de egresados sin posibilidad de inserción en el sistema productivo, porque es un sistema productivo que no está demandando
alcanzando a ese 100% de estudiantes. El arquitecto taxista. Exactamente, que se ha dejado de hablar, pero estaba simbolizado por eso. Del otro lado, en la otra punta me pregunto, ¿qué pasa? Los docentes muchas veces se quejan, no todos, pero muchos, de las presiones que hay por las promociones automáticas, la flexibilización, no considerar los ausentismos, etc. Sí. ¿Qué pasaría si dejásemos librado no a la fuerza del mercado, sino a las fuerzas de la escuela y a las fuerzas de los docentes, a la potestad de los docentes, que vuelvan? Las tasas de repitencia hace 50 años eran altísimas, nada más que la sociedad como que tenía naturalizado. Es decir, yo era chico, era estudiante, pero digo, los que repetían y los que iban quedando en el camino era una gran cantidad. Hay un mito respecto de quiénes eran los que llegaban. Cuando yo miro las tasas de escolarización de los 70, verdaderamente, una vez dije, nosotros formamos parte de un pequeño grupo. 12% pasaba. 30%, claro. Exactamente. Si volviese a pasar eso, hoy se generaría un problema social impresionante. Es decir, porque el discurso imperante es mejor que estén en la escuela que estén afuera, con lo cual todos podemos acordar. Ahora, ¿qué es lo que sucede adentro de esa escuela en términos de conocimientos y todo lo más? La transmisión de conocimiento es el verdadero desafío. Si la escuela funciona como un sistema realmente de absoluta exigencia, que van a quedar muchísimos chicos en el camino. Pero si logra enseñarles a todos, van a quedar afuera del mercado de trabajo cuando terminen, exactamente. ¿No? O está subsidiando la emigración calificada. 2 callejones sin salidas de distinta manera. Sin querer copiar, pero pensando en cuando uno estudia y analiza, a veces miro Irlanda como ejemplo, no por calidad, digo, no conozco mucho sobre Irlanda, pero Irlanda siempre ha sido un país generador de emigrantes. ¿Sí? En un momento se da ese desarrollo económico y se da ese desarrollo educativo. Si hubiera ido solo el desarrollo educativo por un lado, hubiera generado emigrantes calificados. Si hubiera ido solo ese desarrollo productivo, bien, no hubiera tenido la fuerza de trabajo para poder afrontar. Y ahí es donde nosotros tenemos ese problema. Un país que crece genera una educación que no mejora. Sí, también, y por eso, no para llevar agua al molino en el que he trabajado bastante. Un país que no crece. Si verdaderamente hubiera una visión de largo plazo, en el actual gobierno, en cualquier gobierno, respecto de las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, lo único consistente sería invertir en educación, porque si no, el cuello de botella se va a dar en algún momento. Muy interesante, Alejandro. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos. Bueno, esto fue la repregunta pincelada sobre el problema estructural de la educación en medio del debate que se concentra en economía. Gracias.